Derecho Comercial y especialista en Derecho de la Competencia y Publicidad. Muchas gracias por su presencia. Los dejamos a continuación con el panel. Buenos días a todos. Es un gusto estar acá, poder acompañar a mis colegas, pero antes que nada quisiera empezar felicitando esta iniciativa de investigación, este esfuerzo colaborativo de mis colegas acá, pero también de todos los investigadores de todas las otras universidades de los países involucrados en participar. Como todos supondrán, el momento no puede ser mejor, ¿no? Si tomamos en cuenta que justamente el contexto latinoamericano de estos años, signado por el escándalo de las investigaciones que se iniciaron en Brasil en torno al caso Lavallato, nos marcan, pues, ¿no?, el contexto, ¿no? Y ahí simplemente quería permitirme, digamos, hacer una breve reflexión antes de pasarle la pregunta a mis comentaristas. Es que este caso, el escándalo Lavallato, pero también la investigación que nos traen otros colegas, nos dan cuenta de lo institucionalizada que está la práctica del soborno, ¿no?, en nuestros países. Y creo que una investigación como esta es importante porque nos hace ver que el problema no se inicia o no corresponde solamente a lo que sucede en el Estado o en la política, en las instituciones políticas, sino que un componente fundamental, sin el cual no se puede entender el problema de la corrupción en nuestros países, es el lado también de las prácticas empresariales, ¿no? Entonces, por eso felicito esta investigación y quería empezar pidiéndoles a los comentaristas que nos puedan compartir en una primera ronda, que cada uno va a tener cinco minutos, sus impresiones, reacciones generales que les han suscitado estos resultados de este estudio, ¿no? Cómo desde su experiencia profesional, su expertise, porque digamos están, como ustedes han visto, en diferentes ámbitos, ¿cuál creen que es el principal aporte que hace este estudio, ¿no? Entonces les pasaría la palabra, no sé si empezar, ¿quién quiere empezar, Susana o...? ¿Sí? ¿Podría empezar con Susana? Claro que sí. Bueno, muy buenos días con todos y todas. Felicitaciones a Matilde, María Ángela, Gustavo, todas las personas que han estado detrás de este estudio. Me parece súper interesante. De hecho, hace ya unos 7 años, desde la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción se realizó un estudio muy similar que se denominó la primera encuesta nacional que estaba destinada justamente a identificar los problemas de corrupción en el sector privado. Corroboro que mucha de la información de los datos que ahora nos muestran se repiten, continúan la tendencia, ¿no? Entonces, bueno, esto da para muchísimo que comentar, hablar, nos pasaríamos seguramente el día entero por cada uno de los temas, pero bueno, vamos a ir directo a algunos puntos que me parecen centrales, sobre todo desde mi expertise. Uno primero que señalaban abordan 3 aspectos, ¿no? Tres bloques: percepción, los esfuerzos y los conocimientos. Y respecto de percepción, bueno, ahí se revela que en general los empresarios, las empresas no se autoperciben como entidades o personas orientadas o proclives o que están de alguna manera involucradas en hechos de corrupción. Más bien esto lo asocian como un efecto o como un problema externo y señalan entre esos problemas externos al sector público, ¿no? Esto se da en realidad, esto es un fenómeno general, todos, absolutamente todos solemos autopercibirnos de la mejor manera. Sin embargo, cuando ya se formulan preguntas indirectas, que no necesariamente van de manera tan explícita a preguntarle, ¿usted se percibe corrupto?, sino preguntas indirectas para conocer cuál es su nivel de tolerancia hacia hechos irregulares, no necesariamente corrupción. Ahí nosotros vamos a ver cómo en realidad se manifiestan recién los problemas asociados a corrupción de parte de las empresas. Y en general, de
toda la sociedad. Y de hecho, hay otras encuestas que se hacen y que se formulan justamente estas preguntas indirectas para ver ese nivel de tolerancia. Y en el nivel de tolerancia hacia la corrupción es bastante alto y se comparte de manera general tanto en el sector público, en el sector privado y también desde la ciudadanía por igual. Las cifras no revelan que haya en uno u otro sector una mayor preponderancia respecto o hacia la corrupción. Ahora, sí me parece interesante lo que revela la encuesta respecto cuando se refiere al sector público, de que esta es una causa, es decir, que es el que primero gatilla la corrupción, ¿no? Y eso de alguna manera podría llevarnos a discutir esa percepción que a veces existe desde algún sector del empresariado que se percibe no como cómplice, sino como víctima. Yo hago, como decía Matilde, de alguna manera, yo lo hago porque si no estoy fuera de juego. Pero el tema es que en muchos casos es absolutamente cierto. El esquema de corrupción, la forma en que está organizada, no quisiera referir o afirmar lo que decía Gustavo de que está institucionalizada, porque yo creo que pueden haber algunos problemas, pero institucionalizada, me resisto a decir que lo está, pero sí hay un problema en nuestra sociedad que nos lleva a que tengamos necesariamente que plantear, al mismo tiempo que exigimos estrategias, modelos de prevención, modelos de integridad para el sector privado, lo tenemos que exigir para el sector público. Es por esa razón que hoy día también, y no es exclusivo de Perú, se empieza a hablar no solamente del compliance a nivel del sector privado aplicable a las empresas, sino también aplicable a las entidades públicas, que es lo que en este momento estamos impulsando desde la Secretaría de Integridad Pública a mi cargo. Entonces, sí creo que es algo importante porque, de hecho, no se puede avanzar en un camino sin dejar el otro, que es finalmente el otro lado de la moneda, sin una respuesta adecuada para prevenir la corrupción. Respecto de los esfuerzos aún tímidos que existen a nivel de la región, sí, creo que todo el problema Lavallato ha desnudado, o el problema asociado a las empresas del Club de la Construcción, Odebrecht y demás, ha desnudado a los países de la región frente a una situación de muy poca o escasa medidas, estrategias para prevenir la corrupción. Sin embargo, yo soy optimista, yo creo que esto está cambiando y va a cambiar. De hecho, a partir de las normativas vinculadas a la Ley de Responsabilidad de Personas Jurídicas, se ha abierto un espectro bastante interesante a nivel de todos los países de la región y que están generando no solamente conocimiento, sino también una nueva cultura hacia lo que es la prevención de la corrupción. Brevísimo, Paula, sorry si no se me va a perder el hilo de lo que quería mencionar, y es que sí me parece importante que cuando nosotros hablemos de los esfuerzos anticorrupción, tengamos necesaria la diferencia que existe de los distintos tipos de corrupción. La corrupción no es un fenómeno uniforme y nosotros no podemos poner en el mismo nivel la corrupción que se refleja a través de los trámites, de las licencias que se dan, respecto de la corrupción que se da en los procesos de licitaciones, concesiones, que son enormes. Son dos cosas distintas, dos manifestaciones distintas y sobre todo actores distintos dentro de una empresa. Entonces creo que sí creo que es necesario profundizar un poco más en este aspecto porque necesariamente tenemos que diferenciar niveles y actores. De hecho, en el caso Odebrecht,
todas las medidas que ustedes han planteado en el estudio como esfuerzos anticorrupción, las cumplía Odebrecht y cumplían muchísimo más de las que se plantean y las que nosotros nos podríamos imaginar. Cualquiera de ustedes puede imaginar. Todas las cumplía Odebrecht. Entonces, y no solamente Odebrecht, sino muchas otras empresas multinacionales que se han visto envueltas en problemas sumamente delicados, cumplen estos esfuerzos. Entonces, hay que ver estos esfuerzos con ciertos matices. Y finalmente, el tema de conocimientos. No podemos nosotros circunscribirnos a un tema de conocimientos netamente desde el punto de vista de la norma nacional o de los instrumentos internacionales, porque finalmente conocer la ley y las convenciones internacionales no nos aseguran absolutamente nada. Es un tema, y ahí vuelvo con las conclusiones que planteó Matilde, que me parecen muy interesantes al final, que apuntan sobre todo a un nivel, a una necesidad de sensibilización, de generar una nueva cultura, que es lo que nosotros tenemos que hacer, de la mano con el conocimiento de las leyes, de las normas, de las convenciones, de las buenas prácticas, pero sobre todo hacia entender que la cultura de integridad es muchísimo más amplio que simplemente decir no incurro en un hecho de corrupción. No te preocupes. Gracias. Entonces, ¿quieres, Jorge o Walter, quién quiere continuar? ¿En orden? Sí. La idea era un poco ver cómo darles unas primeras reacciones para tener una segunda ronda, pero si, como Susana, necesitan un par de minutos más también, no los quiero cortar, ¿no? Tampoco vamos a forzar. Buenos días. Primero agradecer a los organizadores por la gentil invitación y felicitar y saludar el esfuerzo realizado en este estudio. Coincido en que es el momento, ¿no? Y en esta parte introductoria, en el esquema que plantea Paula, creo que las cifras referidas específicamente a nuestro país nos dejan claros algunos conceptos. El primero es el índice del nivel más alto en la encuesta que respondía dentro de las compañías. El Perú estaba sobre los otros países, y eso nos da a entender una cuestión que creo que va a ser importante de cara a marcar un antes y un después, y es que las más altas esferas de las compañías están absolutamente conscientes que tiene que haber un cambio y que están absolutamente conscientes en que tienen que ocuparse del tema de la lucha contra la corrupción de manera directa. Vengo en representación del Consejo Privado Anticorrupción. Es una iniciativa promovida por los gremios empresariales, están aquí presentes también los representantes de Empresarios por la Integridad. Es otra iniciativa muy potente y que creo que actuando conjuntamente como es que lo estamos haciendo, vamos a lograr incluso mejores resultados de los que hasta ahora podemos haber obtenido. Lo segundo es el tema cultural, en el que tanto hemos incidido. Desde nuestro punto de vista, la lucha contra la corrupción es una de 4 patas. La primera tiene que ver evidentemente con los empresarios, la segunda tiene que ver con los funcionarios, la tercera tiene que ver funcionarios, autoridades. La tercera tiene que ver con la academia, porque, y esto es la primera reflexión que me da de este estudio, es que nos da información que es valiosa, información que es relevante. Y la segunda y la última pata, y tiene que ver con esta anterior, es un tema de educación y cultura. Y me da gusto que los medios de comunicación en esa última plantilla que nos presentaron, resulta ser tan influyente respecto de lo que finalmente va a atacar la corrupción. ¿Por qué? Porque es a través de los medios de comunicación que se tienen que implementar campañas educativas e informativas del daño que produce la corrupción. Porque la corrupción ya es una cuestión absolutamente transversal. Corrupción es aquel lustrabota que sabe que tiene que darle 50 centavos al serenajo para que lo deje lustrar en la calle. Corrupción es, evidentemente, la de gran escala.
pero está en todos los niveles. Está la madre de familia que con esfuerzo va a construir un cuarto más en su vivienda para alquilarlo, y para eso tiene que ir a una autoridad municipal con sus propias reglas, con sus propios procedimientos, y que bajo ninguna circunstancia va a encontrar un procedimiento claro y un procedimiento transparente que le permita predictibilidad. En ese orden de ideas, en esta primera reflexión, como dije, esta mesa de 4 patas, una de las cuales, la más importante, es la información. Creo que este tipo de estudios, este tipo de iniciativas resulta particularmente importante. Segundo, esta muestra clara a través de lo que arroja el estudio sobre los códigos de ética que tienen aprobadas las empresas y el involucramiento directo de las más altas esferas a efectos de abocarse a contestar una encuesta de 34 preguntas y que más o menos en tiempo estimado que iba a durar 30 minutos la respuesta. Creo que nos deja criterios muy claros respecto de dónde tenemos que atacar. Tenemos que atacar en el tema institucional a través de una cuestión de educación y con mensajes absolutamente transversales que partan por demostrar a la población y por recordarle qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque creo que esa línea en nuestro país, particularmente en este momento, ya es prácticamente imperceptible. Y lo segundo, este tipo de iniciativas, como lo es CPA o como lo puede ser, como lo es Empresarios por la Integridad, de ser a partir de los gremios estas plataformas que nos permitan atacar eso que eran los mayores índices de por cuáles uno termina estando provocado a la corrupción, y es porque o me sacan del mercado o porque mi competidor compite. Creo que gremios o instituciones que en su ADN reúnan a empresas, reúnan a sectores, reúnan a empresarios del mismo sector, lo que hace es instruir o establecer criterios que para todos deben ser respetables, y en ese sentido ya nadie va a poder venir a nuestras empresas a decir no puedo porque mi competidor sí lo está haciendo, porque vamos a haber logrado herramientas que nos permitan garantizarle a ese funcionario nuestro que el competidor no lo está haciendo, y si lo está haciendo hay que acusarlo porque lo vamos a castigar. Gracias. Bien, muy buenos días con todos, con todas ustedes. Gracias también por la invitación y me sumo a las felicitaciones al Centro de Liderazgo, Ética y Responsabilidad Social de la Universidad del Pacífico, porque efectivamente se trata de un esfuerzo muy importante y, como ha quedado señalado, esto requiere sostenibilidad, requiere de que estos estudios se realicen periódicamente, porque solo de esa manera podemos avanzar poco a poco en el conocimiento más en detalle de una realidad que es compleja, que no es fácil poder conocer y donde además reina la desconfianza, y por eso es tan difícil también obtener toda la información que uno podría desear para trabajar en estos ámbitos. Ahora bien, quiero, sin embargo, partir de señalar cuáles podrían ser, digamos, los puntos que no están por el momento siendo abordados y que, quién sabe, pudieran irse ampliando progresivamente en la confianza de que estos estudios, como se ha señalado, van a continuar. El rector, cuando inauguraba un poco el encuentro, hablaba o citó a González Prada sobre el pacto infame. Y yo quisiera recordar eso ampliando un poco a lo que se refería González Prada, que decía que en el Perú había el pacto infame de hablar a media voz. Y es porque muy pocas veces se quiere decir las cosas con toda crudeza y con toda claridad. Y aquí hay algo que yo conversaba con algunos colegas en Proética. Yo les decía, cuando discutíamos a propósito de otros temas, en ese momento se estaba hablando de tipificar un delito, el negacionismo. Bueno, en el sector empresarial en el país, por lo menos en buena parte de él, yo entiendo de que existe ese negacionismo. Es como si la corrupción fuera un problema ajeno. Yo no tengo que ver, o sea, el problema de la corrupción es un problema que tendrá que ser abordado por la jurisdicción, por el Ministerio Público.
no nos toca a los empresarios. Bueno, esta actitud tiene que cambiar y creo que ha comenzado a cambiar y probablemente de eso es de lo que partimos cuando reconocemos que vivimos un contexto nuevo en el Perú a propósito de todos los escándalos, primero por Lavajato sobre todo, pero después también por los audios y lo que ha significado encontrar la enorme o monumental corrupción que hay en un sistema judicial, pero muy vinculado a la política. La institucionalidad está, digamos, penetrada, pero a extremos realmente alarmantes por la corrupción en el Perú. Y así como para quienes hemos estudiado Derecho, ¿no?, la clasificación tradicionalmente ha sido entre el campo público y privado, pero eso es una manera de tratar de abordar con alguna metodología que haga más factible el captar lo que interesa de cada campo, pero sin desconocer que el derecho es uno. Y por tanto, cuando hablamos de corrupción en el país, no podemos hablar de corrupción en lo público y corrupción en lo privado. La corrupción está atravesando todo y es un fenómeno que integra estos ámbitos y eso no hay que dejarlo de lado. Yo sí diría, Susana, de que la corrupción es sistémica, en el Perú es sistémica, y tiene que ver con cómo está diseñado el aparato institucional del Estado y los procesos para poder, por ejemplo, contratar bienes, servicios, obras, ¿no?, hasta incluso empleo. Todo eso está nutrido de corrupción. Mientras eso no se modifique, no hay forma de que estos asuntos puedan ser abordados o la gente pueda participar, digamos, en términos sanos dentro de lo que sería la competencia dentro del mercado. Creo además que esto no nos viene solo por generación espontánea. En el caso del Perú, como en la mayor parte de los países de la región, hemos pasado pues por un coloniaje. Revisemos el libro de Alfonso Quirós sobre lo que era la corrupción en el Perú en la época de la colonia y veremos que la independencia no nos liberó de la corrupción, cambió el esquema político, pero las prácticas, las costumbres y todos los aspectos institucionales a los que se ha hecho aquí referencia vienen de mucho antes y continúan, se han sofisticado. Con cierto cinismo, pero con mucho de verdad, Marcelo Odebrecht decía, Odebrecht no inventó, o sea, que ¿dónde vienen a decir que en el Perú la corrupción la ha promovido Odebrecht? Nosotros llegamos y ahí estaba, y lo único que hemos hecho es adecuarnos y en todo caso sistematizarla, ordenarla mejor, pero hacerla más eficiente, en otras palabras. Pero de eso se trata. Y creo que el rol, por ejemplo, de los gremios ha sido muy pobre, en términos de gremios empresariales me refiero, y han convivido con la corrupción durante mucho tiempo y no han tomado decisiones que debieron haber tomado en su momento, y yo espero que estas cosas comiencen a cambiar precisamente con iniciativas como las que aquí se han mencionado. Empresarios por la Integridad me hace ver que por fin hay una reacción que va ya en un camino distinto. Creo que en realidad, y lo decíamos con Paula fuera del panel antes, ella me preguntaba, ¿esto es un quiebre o una oportunidad? Bueno, efectivamente no es fácil responder a eso, pero sí es como tú decías antes, o sea, un antes y un después. Estamos en un momento en el cual tenemos por lo menos una oportunidad. Yo sí creo que es un quiebre y que estamos entonces en posibilidad de que estas cosas comiencen a cambiar en serio. Y quiero terminar solamente señalando que, terminar en esta primera parte, que si bien el estudio, entiendo, se ha centrado en las empresas formales, ¿no?, tenemos que tener muy presente que el Perú es una economía, pues, 70% informal, de acuerdo a todos los cálculos. Y entonces esto, y a eso me refería cuando dije si el estudio se puede ampliar más adelante, por el lado de la informalidad, porque por ejemplo hay un punto de partida que fue planteado al inicio, ¿no es cierto?, sobre el enfoque que hacen los economistas liberales respecto a los economistas institucionales.
Y de verdad creo que efectivamente hay razones para apostar más por este enfoque que tiende a ser más integral de los institucionales. Pero no hay que dejar de lado lo otro. ¿Por qué? Porque creo que, por ejemplo, a nivel de la corrupción en el campo de la informalidad, los costos de transacción a los que aluden los economistas liberales son realmente el factor determinante en corrupción. Y todo esto es muy importante para ver qué políticas se pueden adoptar. O sea, la gente de menores recursos paga porque de otra manera no subsiste. Y la coima es la forma en la cual tienen que trabajar permanentemente, y es solamente que efectivamente la normatividad les pone todo en una barrera tan alta que para evitar eso lo único que le queda es otorgar la coima. Y esto tiene que ver con una cadena de actividades que también van de la mano con corrupción, pero que, por ejemplo, lo observamos ahora que se quieren recuperar espacios públicos en algunos distritos populares en Lima, y donde ya se hace cada vez más evidente que muchos alcaldes recibían plata de extorsionadores que a su vez eran los que le cobran a la gente por ocupar un poco de la pista o de la vereda. Y esto es lo que hace complejo poder luchar contra este fenómeno. Pero en fin, no quiero ya abusar, lo dejo para la segunda intervención, lo que resta. Gracias. Sí, muchas gracias a los tres. En realidad yo quería como plantearles un par de preguntas, porque algunos ya se han adelantado. Una de las preguntas que yo pensaba hacerles era un poco como si el contexto actual de la crisis política y de los escándalos que estamos viviendo a propósito justamente de lo aparentemente generalizada que está la corrupción, a partir del escándalo de Lavallato, que involucra además grandes empresas, ¿no? Tenemos una empresa muy grande en el mercado, muy reconocida, que ya ha salido a reconocer que sí ha sido parte de su modus operandi, el actuar, ¿no? Usando sobornos. O sea, es ver si creen que esta coyuntura en realidad es una oportunidad para hacer como realmente hacer algo diferente, o si de repente, a partir de justamente lo que el estudio muestra, exponer más información, o sea, que la información salga de que todo el mundo lo hace, siempre es así. En realidad lo que termina haciendo es incrementar el cinismo de las personas, el cinismo de los empresarios, y que finalmente termine siendo más bien una constatación de que así es como se hacen las cosas, y un poco reforzar las ideas que el mismo estudio emplea, ¿no? Entonces, quería saber un poco cómo lo ven y, digamos, en esta gran pregunta sobre cómo empezar, qué hacer, por dónde empezar, ¿no? Qué hacer, qué priorizar, ¿no? Y en específico, qué rol le tocaría o qué cosas se podría hacer más específicamente desde el sector empresarial, ¿no? O sea, qué cosas se podría avanzar, ¿no? Obviamente, como decía Walter y como decía Susana también, yo creo que hay muchas cosas que se tienen que hacer, ¿no? Hay reformas institucionales del Estado, de los procedimientos, hay un tema de una cultura, de promover una cultura de integridad, no solo en las empresas, no solo en el Estado, sino también en la ciudadanía. O sea, hay un tema mucho mayor, ¿no? El tema de la informalidad nos va al tema del incumplimiento de las leyes en general. Es una tarea grande, pero como por dónde empezamos y sobre todo qué rol le toca al sector empresarial y a nosotros, ¿no? También a la academia, desde acá, ¿qué podemos hacer? Ok, bueno, yo sí considero que lo que ha ocurrido en nuestro país y en la región es un quiebre profundo, pero también constituye una enorme oportunidad para aprender respecto de lo que ocurrió para no incidir en lo mismo. Pero aprender en esta ocasión de una manera distinta. ¿Y a qué me refiero? Que nosotros también aprendimos, supuestamente, de lo que nos ocurrió en la década de los 90. Pasó lo que pasó, vimos lo que había ocurrido en nuestro país, lo vimos en los medios de televisión, ni siquiera fueron audios nada más, sino vimos las propias imágenes de lo que ocurrió. En ese momento no solamente se realizaron foros y discusiones, sino que también se conformó un espacio para saber exactamente qué había pasado y qué no debíamos hacer nuevamente. Y sin embargo, a pesar de que todo eso se dio, nuevamente, 17 años después, nos hemos visto envueltos exactamente en la misma o hasta en una peor situación. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué no aprendimos? Perdón, pero en todo ese periodo hubo leyes, hubo normas, endurecimiento de penas,
hubo una ley de transparencia, hubo una ley de gestión de intereses, hubo un conjunto de normas que se dieron desde esa época hasta el día de hoy, y sin embargo todo eso no funcionó. No funcionó, y ahí viene el tema central en todo esto, y ahí viene la llamada de atención que nosotros debemos recibir y aceptar, que es que nosotros tenemos que profundizar muchísimo más en los mecanismos de prevención de la corrupción. No solamente, nuevamente, el tema normativo, di la ley y se acabó, sino que tiene que haber un trabajo de sostenibilidad, de cumplimiento, de monitoreo respecto de todo lo que se hace. Entonces, normalmente nosotros en nuestra sociedad vemos el problema, vemos el hecho de corrupción y actuamos, pero no vemos en realidad y no nos ocupamos y no le damos mayor importancia a los temas de prevención. Es como, el avión se cae y todo el mundo, escándalo. Pero, y nos ocupamos de cómo el avión se cayó, por qué se cayó y todo lo demás. Pero durante añísimos que se viene trabajando para establecer medidas para que los aviones vuelen mejor, medidas de prevención, nadie se entera de que realmente, ni se ocupa tampoco mucho de realmente esos mecanismos orientados a prevenir. Entonces yo creo que hoy día la oportunidad que tenemos es esa, aprender de que los mecanismos de prevención tienen que ser mucho más profundos, que tiene que haber un sistema de monitoreo, que tiene que haber sostenibilidad respecto de las medidas que se implementen, que tienen que haber necesariamente rectorías también, porque lo que se dio en nuestro país fueron distintas normas, pero no hubo ninguna entidad responsable del sector público responsable de asegurar de que esas políticas se cumplieran. Hoy día sí lo existe, que en parte es la Secretaría de Integridad. Pero, y también existe hoy día la necesidad, por ejemplo, con el Consejo Privado Anticorrupción, de parte de la ciudadanía, entender que estos mecanismos de prevención tampoco no se dan por generación espontánea, sino que hay que mantenerlos, hay que sostenerlos en el tiempo. Entonces yo creo que, por lo menos desde la perspectiva de lo que nosotros tenemos, que miramos la corrupción, no desde el punto de vista de solamente cómo combatirla, cómo apagar el problema presentado, sino sobre todo cómo prevenir. Creo que el enfoque de integridad es hoy día lo más importante y es en lo que nosotros tenemos que priorizar en el sector público, en el sector privado, en la ciudadanía y en la relación que tiene el sector público con cada uno de estos espacios. Y esto me lleva también a señalar algo. Nosotros no podemos solamente circunscribirnos al tema de corrupción, es decir, diseñar estrategias para no cometer un hecho de corrupción, sea el cohecho, sea cohecho soborno, sea la colusión, sea el enriquecimiento ilícito, las modalidades que nosotros queramos plantear, sino que tenemos que ir mucho más allá, a elevar los estándares de integridad, de probidad que tenemos en las distintas áreas en las cuales se desenvuelve el Estado. Me refiero al sector público, la sociedad civil y, por supuesto, el sector empresarial. Entonces, nuestra mirada tiene que estar muchísimo más allá que solamente la mera comisión de un delito. Y finalmente, quiero aprovechar con el tema de los códigos de ética. Es cierto que nosotros hemos visto ahora, y también en el estudio anterior que nosotros hicimos en el año 2013, también revelaba que las empresas reportaban como gran logro tener su código de ética o su código de conducta. Hoy día yo quería compartir eso con ustedes, pero la OCDE en el primer informe de evaluación a Perú respecto del cumplimiento de la normativa peruana sobre la Convención de Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales, nos ha dicho de manera expresa, ¿sabes qué? Tú tienes que sentarte a trabajar con el sector privado porque esos códigos de conducta no pueden estar formulados según el leal saber y entender de cada empresario, sino que tiene que haber un mínimo.
ese mínimo obviamente no va a venir del sector público, tiene que venir o tiene que darse a partir de una conversación, de un trabajo articulado con el sector privado, que de hecho desde la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción ya hemos empezado con CONFIEP, con la Cámara de Comercio de Lima, con la Sociedad Nacional de Industrias, porque tenemos que trabajar de la mano respecto de ello. Entonces yo con eso me quedo así. Gracias. Coincido que es una oportunidad y creo que es una oportunidad impostergable, ¿no? ¿Qué nos toca? Generar confianza. Del lado del Estado, ¿cómo se genera la confianza? Con normas claras y con reglas predecibles y que sepamos que se pueden cumplir y que se cumplan, además. Los plazos, las instancias. Evidentemente se genera confianza por parte del Estado a partir de una actitud mucho más firme por parte de la Contraloría. Si nosotros vemos que por qué uno está, tentado a corromper y el índice más alto en lo que se refiere al Perú es porque te lo piden, ¿no? Eso quiere decir, primero, que no hay una actuación firme por parte del órgano de control, porque si yo lo acuso, lo probable es que no ocurra nada y esa persona ya es mi enemigo, ¿no? Entonces, creo que ahí el Estado tiene mucho por hacer. Como dije, en el ánimo de, bajo este concepto de generar confianza, normas y reglas claras y un mecanismo de control efectivo. Por parte de los empresarios, generar evidencias. Creo en la institucionalidad y por lo tanto promuevo iniciativas como la que hoy me toca encabezar, que es el Consejo Privado Anticorrupción, Empresarios por la Integridad, es decir, cuestiones que se hagan, ideadas o generadas con un cometido. En el caso específico de las dos instituciones que acabo de hablar, la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción, como bien mencioné a Susana, en todos sus aspectos. Y del lado de la población, empoderarse, y empoderarse es a partir de estar informado. Creo que iniciativas como esta, como dije en mi intervención pasada, coadyuvan a esa información. Voy a hacer un homenaje a don Manuel Delgado Parker, fallecido el día de ayer, que siempre decía, la información te da libertad, y la libertad te empodera, ¿no? Entonces, esa información que nosotros visualicemos como población, me refiero, el daño que se produce a partir de la corrupción, todos los efectos negativos que se generan a partir de la corrupción, que sepamos, como dije, con mensajes muy claros, e involucrar a los medios de comunicación que tienen que participar de este tipo de iniciativas en criterios culturales que nos hagan recordar qué es lo bueno y lo malo. Tan sencillo como eso, creo que es un camino que tenemos que recorrer y respondiendo a la inquietud que nos plantea Paula en esta rueda, qué es lo que hay que hacer, reconociendo que es una oportunidad, como dije, generar confianza y en esos tres estamentos de la forma como lo he mencionado. Gracias. Bien, me sumo a lo que se ha señalado, creo que es un momento distinto, podemos evaluarlo con diferente intensidad, pero sin duda estamos en una oportunidad y creo que se comienzan a visorar algunas luces como para poder dar un salto cualitativo en este problema. Pero yo quería completar un tanto la reflexión que hice antes, porque quería señalar por un lado de que la importancia que le doy al tema de la informalidad está vinculado al hecho de que ahora nos enfrentamos a un factor mucho más peligroso. Creo que el soborno, las prácticas corruptas, como dije antes, nos acompañan desde la colonia en adelante. Pero lo que tenemos hoy en el Perú se parece más a México, una economía ilegal que ha crecido de manera impresionante, que ha penetrado mucho más que la economía formal y por tanto la corrupción se ha extendido y en otros volúmenes y creo que eso está alimentado por cuestiones vinculadas al narcotráfico,
a trata de personas, minería ilegal, tala ilegal, etcétera, y hay que poner mucho cuidado en eso, porque también hay muchas empresas que surgen a partir de ahí. Si ustedes recuerdan el caso de este señor Oropesa, ¿no? Un muchacho en realidad que fue capturado en un Porsche cuando regresaba del aeropuerto, ahora está preso. Los vínculos con el narcotráfico saltaban a la vista. Pero este señor era dueño de una empresa, por eso decía yo que nadie lo podía acusar de falta de transparencia, porque su empresa era de limpieza. ¿Y con quién tenía contrato? Con el Ministerio Público y con la Contraloría General de la República, entre otras 11 instituciones del Estado. Entonces, en ese nivel nos encontramos. Odebrecht pertenece más bien al otro campo. Son empresas regularmente constituidas, con una actividad objetivamente lícita y legítima, etcétera, pero que incurren en malas prácticas para obtener beneficios indebidos. Entonces, este es un campo de la corrupción diferente. Y tenemos que tener esto muy en claro por los riesgos que lo otro significa. Y quería añadir en esto del cambio de actitud que hablaba yo de los empresarios, es que, por ejemplo, lo que ya se puede conocer del llamado Club de los Constructores, ¿no? Hace décadas que venían funcionando así, ¿no? Y esto ya está en las declaraciones que varios de ellos están dando en el Ministerio Público. O sea, todo estaba organizado para repartirse las obras y para ver quién entraba a qué y cómo, qué beneficios podían obtener cada quien y lo que tendrían que pagar en cada caso. Esto ya estaba así puesto. Mucho lo ha explicado, por ejemplo, el presidente de OAS, este señor brasileño que está preso también, ¿no? Y que tenía obras, que dijo que para entrar a este club le costó y tuvo que hacer un esfuerzo especial para que le permitieran que él también o su empresa pudiera acceder. ¿Y qué pasó con el gremio de empresarios de la construcción? ¿No se daban cuenta de que esto ocurría? ¿No había acaso conocimiento de estas malas prácticas? En fin, creo que por eso es importante el cambio de actitud. Quiero señalar de que los estudios son fundamentales. Ahora que discutíamos lo del pico y placa en Lima, alguna gente decía, sí, bueno, tiene mucho sentido el pico y placa cuando hay un buen sistema de transporte público puesto en vigencia. Pero no lo hay en Perú, entonces es muy difícil que esto pueda funcionar bien. Bueno, lo propio ocurre, por ejemplo, cuando se colocan multas, ¿no? Vamos a suponer las multas en cuestiones de tránsito. En un país con tanta corrupción como la que tenemos acá, esas multas no hacen sino elevar la corrupción, lejos de cumplir, o sea, adoptar políticas públicas sin tener estudios que sustenten lo que se debe hacer, es pues andar a ciegas y entonces con enormes riesgos, y creo que por eso es que la academia tiene una responsabilidad muy alta en este sentido, y me parece que en este tema de corrupción se hacía indispensable que universidades serias entren a trabajar en este ámbito muy a fondo, y por eso una vez más felicito la iniciativa de la Universidad del Pacífico a través de su centro de liderazgo. Creo que hay que articular esfuerzos porque ya se comienzan a generar iniciativas como las que se han señalado, el Consejo Privado Anticorrupción, Empresarios por la Integridad. Hay que vincular, como decía, a estas universidades, las más serias por lo menos, y también a las ONGs, porque Proética es una ONG, es una organización no gubernamental, pero que trabaja como capítulo peruano de Transparencia Internacional en estos temas y puede contribuir a desarrollar algunos mecanismos que creo que van de la mano con lo que aquí se ha señalado que podrían ser algunas medidas a adoptar. Por ejemplo, cómo canalizar denuncias, que a veces es el problema más fuerte que tienen los empresarios para poder con toda claridad decir qué es lo que está pasando, ¿no? Creo también que podríamos, por ejemplo, pasar, en lugar de que en el Estado haya una cuestión de empresas prohibidas de contratar con el Estado, lo que deberían haber son empresas elegibles, y las empresas elegibles para contratar certificadas por cuestiones que tienen que ver con lo que precisamente aquí se está conociendo a partir de estos estudios. O lo otro que es muy importante, hay que entrar a revisar toda la contratación pública, desregularla, porque
quien haya ejercido función pública, aunque sea un ratito, en cargos de responsabilidad, se dará cuenta que así no se puede vencer la corrupción. Con la cantidad de normas que hay que cumplir y que en buena cuenta no hacen sino beneficiar a quienes están en las cadenas corruptas. Bueno, termino señalando que en rigor todo esto es fundamental, es muy importante que se trabaje, se estudie a fondo, pero está en el marco de aquello que también creo que ahora se está definiendo en el Perú. Las reformas institucionales son lo que hicieron falta después de que cayó el régimen de Alberto Fujimori para que no volviéramos a los mismos problemas de corrupción. Y hoy día eso está en juego. La reforma, por ejemplo, del sistema judicial, que hay quienes la están tratando de torpedear por donde pueden, o la reforma política que se ha quedado en su fase embrionaria. Si no damos un impulso a eso, es muy difícil que todo lo demás pueda caminar. Y creo que tenemos que ubicarnos entonces en ese contexto para darle viabilidad y posibilidades de éxito a todos estos emprendimientos. Gracias. Muchas gracias a todos por sus comentarios, de verdad te agradecemos bastante y doy por terminado el evento porque ya nos hemos pasado un poquito por la hora. Muchas gracias por su asistencia, por su participación. No sé si Susana quiere decir algo más. Sí, muchas gracias, agradecer la participación a ti, Paula, a todos nuestros distinguidos invitados, también a los asistentes. Recordemos que esta presentación está siendo transmitida en simultáneo a través de las redes sociales del centro. Por motivos de tiempo no podremos tener la sección de preguntas, sé que hay algunas que se han formulado, pueden hacerlas directamente a nuestros invitados, va a haber un segundo momento más descansado al finalizar el evento, o hacerlas a través de nuestras redes sociales, y ahí vamos a comprometer a nuestros invitados, a los expositores, para poder revisarlas. El estudio está disponible en nuestra página web, clers.up.edu.pe. En la salida pueden encontrar el QR y también en las redes sociales van a poder encontrar el link para la libre descarga, para que lo puedan revisar. Invitamos a la doctora Matilde Scholl, directora del centro, para despedirnos. Muchas gracias. Solamente para despedirlos, y quería reforzar, efectivamente el estudio está disponible, lo pueden descargar, y también, como sé que hay preguntas, vamos a estar encantados de poder responderlas. Susana, de repente hay que poner claramente un lugar, lugar para que puedan hacer las preguntas, o a través del Facebook, o sea, eso lo van a encontrar fácilmente cuando entren a la página web. Nuevamente, gracias a todos ustedes, que tengan un excelente día. Gracias a los expositores como nosotros que nos han acompañado.